capítulo 25, versículo 8, la palabra de Dios dice así: y me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos. El deseo que Dios tenía era que hicieran un santuario. Y dice la Escritura que Dios iba a habitar entre su pueblo. Uno de los objetos más codiciados o más buscados en la actualidad es un cofre que se llama el Arca del Pacto. Un cofre completamente cubierto de oro. Por allá, por el año 70 o 80, salió una película en donde la temática era un hombre que buscaba esa arca. Y actualmente hay personas que siguen buscando esa arca. Hay quienes dicen que ya la encontraron y está en África. Hay quien dice que está en Jerusalén, enterrada. Pero la palabra de Dios en el libro de Jeremías dice que fue Dios el que la escondió. Y a su debido tiempo el Señor va a mostrar lo que hay dentro de esa arca. Dice ahí la palabra de Dios: me harán un santuario. Pero la pregunta es, ¿qué es un santuario? ¿Qué significa la palabra santuario? Quizás alguno de nosotros hemos tenido o han escuchado acerca, por ejemplo, del santuario de las mariposas monarcas. ¿Hemos escuchado de eso o hemos ido? Yo no he ido, pero habrá quien quizás ha ido. ¿O han escuchado ustedes de lugares que se conocen como el santuario? Quizás alguna iglesia, algún lugar, alguna zona en el país. La palabra santuario viene del hebreo mikdash, que significa lugar sagrado. Por eso, cuando Dios le dice a Moisés, harán un santuario, lo que Dios le estaba diciendo era que hicieran un lugar sagrado, donde dice, yo habitaré entre ellos. También santuario, aparte de venir de la palabra mikdash, también viene de la palabra kodesh, que significa lo que es santo. Un lugar santo. Y vienen todas las dos palabras, mikdash y kodesh, vienen de la palabra kadash, que significa poner aparte. ¿Sí? Y Dios deseaba que el pueblo de Israel tuviera un lugar apartado precisamente para tener ahí la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios pedía que hicieran un santuario? ¿Cuál es la razón? Les pregunto algo. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha pensado y ha dicho, bueno, ya no voy a ir a la iglesia, mejor voy a reunirme o quedarme en mi casa? Yo lo he llegado a pensar. No sé si ustedes no lo han hecho. Porque quizás llega el momento que los problemas, las dificultades o qué sé yo, como que nos hace decir, bueno, mejor me quedo en casa. Sí. Ahora, el Señor estaba pidiendo a Moisés que hicieran un santuario para que Dios estuviese entre ellos. ¿Por qué Dios quería estar entre ellos? Éxodo capítulo 25, versículo 22. La palabra de Dios dice así: allí me encontraré contigo
Y desde encima del propiciatorio, de entre medio de los querubines que están sobre el arca de testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. ¿Qué era lo que Dios quería hacer en ese lugar? Dice, allí me encontraré, dice, contigo. Dios estaba deseando tener un lugar especial donde encontrarse con su pueblo. Dios deseaba tener un centro de adoración visible para encontrarse ahí con su pueblo. ¿Qué es el santuario? Aquí vemos lo que dice, que las escrituras contestan con claridad. Dice, la palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés como figura o imagen de las cosas celestiales. Eso es un santuario. También se le llamaba tabernáculo. Pero la pregunta nuevamente es, ¿por qué levantar un santuario? ¿No sería acaso que Dios podía también morar en cada hogar del pueblo de Israel? ¿No sería acaso correcto que la presencia de Dios esté en todos lados? ¿Por qué Dios dijo, me harán un santuario y habitaré entre ellos? ¿Cuántos de nosotros creemos que la presencia de Dios está en nuestro hogar? Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Pero aquí el Señor estaba pidiendo un lugar donde encontrarse con su pueblo. Dice Primera de Reyes 6:13, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo. ¿En qué parte de las tiendas o del campamento estaba el santuario? Si pudiéramos imaginar que este templo, este recinto es el campamento, justo en la parte del medio, ahí estaba el santuario. Y todas las casas de campaña, porque eran movibles, andaban en el desierto, estaban alrededor. Por eso Dios dice, habitaré en medio de ellos. Ya habíamos leído lo que dice Éxodo 25:22, allí me encontraré contigo. Pareciera, hermanos, que no iba a ser necesario un lugar como ese, porque cada uno de nosotros creemos por fe que Dios habita en nuestro hogar y que Dios habita en nuestro corazón. Pero, ¿por qué levantar un santuario? Dios deseaba tener un lugar en donde presentarse con el pueblo. Ahora, vamos a ver más adelante. Leamos lo que dice Salmos 42, 1 y 2. Dice así, como ansía el ciervo las corrientes de las aguas, así te ansía, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, dice David, del Dios vivo. ¿Cuándo iré a presentarme delante de Dios? Ahora, aquí David, ¿sí?, estaba diciendo que su alma tenía, ¿qué cosa? Sed. Ansiaba, dice, como el ciervo las corrientes de las aguas. Dice, así te ansía, oh Dios, el alma mía. Pero él hacía una pregunta: ¿cuándo iré y me presentaré delante de Dios? ¿A dónde quería ir David? ¿A qué lugar? Quería ir al santuario. Y decía también David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos,
David anhelaba ir a ese lugar que era el santuario. David deseaba y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así te ansía, oh Dios, el alma mía. Desde pequeño, si hay un día que yo deseo que llegue, es el sábado. No sé ustedes. Es el día que yo deseo que venga. Y es el día quizás en que todos nos preparamos para encontrarnos con Dios. Y eso mismo decía David. Tenemos que ir con fe y derramar nuestras súplicas delante de Él. Eso es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ahora la pregunta ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? Vean lo que dice Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. ¿Qué decía Salomón? Dice, ¿será verdad que Dios puede habitar sobre la tierra? Y Salomón decía, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. El templo de Salomón, hermanos, era un templo majestuoso. Era un templo edificado con tanta reverencia que dice la Biblia que no se escuchó ningún martillazo de albañil en su construcción. Desde el campo, desde allá de lugares lejanos, traían madera y traían la piedra, pero toda la piedra ya estaba cortada justamente a la medida, solamente para colocarla. Fue tanta reverencia porque Salomón sabía que era un lugar santo. Pero cuando esa casa le estaban dando la inauguración, Salomón dijo, ¿será verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? Y Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 17, 24, dice, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es el Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos. No habita en templos hechos de manos. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, dice la palabra de Dios. Hermanos, pero Dios pidió a su pueblo que hicieran un santuario. ¿Cuáles eran las razones, hermanos, por las cuales Dios levantó un santuario? La primera razón era alejar la idolatría de Israel. Y lo podemos ver en Levítico capítulo 17, versículos 1 al 5. Dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que Jehová ha mandado diciendo, cualquier hombre de la casa de Israel que degollare vaca u oveja, cabra, dentro del campamento, o que las degollare fuera del campamento y no las trajera a la entrada del tabernáculo de reunión para presentar la oblación de Jehová, delante de la habitación de Jehová, sangre le será imputada a tal hombre. Ha derramado sangre ilícitamente, y aquel hombre será cortado de en medio de su pueblo. ¿Qué dice ahí?
La palabra de Dios nos dice aquí que si yo en cierto momento decía, bueno, no voy a llevar mi sacrificio al santuario, voy a sacrificarlo aquí en la casa, o voy a salirme, ir lejos del campamento, ¿podía ser lícito? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, cualquier hombre de la casa de Israel que degollare vaca o oveja o cabra dentro del campamento, o que las degollare fuera y no las trajera a la entrada del tabernáculo, dice, sangre le será imputada a tal hombre, ha derramado sangre ilícitamente. Y aquel hombre será cortado de en medio de su pueblo, y se ordena esto a fin de que los hijos de Israel traigan sus sacrificios que sacrifican sobre la haz del campo, y que los presenten a Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión al sacerdote, y los ofrezcan como sacrificios pacíficos a Jehová. Dios deseaba que cada israelita llevara sus sacrificios al santuario. Y esto ayudaba, hermanos, a alejar la idolatría. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio. ¿Por qué Dios decía que precisamente en el santuario? Porque alrededor había de Canaán había muchos lugares que se usaban como centros de idolatría. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12, versículos 2 al 6. La palabra de Dios dice así: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Cuando el pueblo de Israel iba a llegar a ese lugar, a la tierra prometida, la orden de Dios fue que tenían que destruir, ¿qué cosa? Todos los lugares. Todos, hermanos, todos los lugares. ¿Sí? Que los paganos adoraban. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Y luego dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Podían los israelitas adorar en cualquier lugar? Si no, decían, donde Dios escogiere, a ese lugar, ¿qué cosa? A ese lugar íbamos a ir, o a ese lugar iban a ir. Y el 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de nuestras vacas y de nuestras ovejas. La razón por la cual Dios quiso que levantaran un santuario era para evitar la idolatría, porque los paganos, porque la gente que no adoraba a Dios debajo de los árboles lo hacía adorando a Dios que no era Dios. Debajo de los árboles, en las montañas, en cualquier lugar, hermanos, era el lugar donde los paganos adoraban a Dios. Pero Dios deseaba que el pueblo de Israel no hiciera eso, sino que vinieran a su santo templo. Hubo una vez, y bueno, todavía vive, un hombre que por alguna u otra razón, se hizo pordiosero. Él escribe su historia en un libro y que dice que él no se dio cuenta de qué manera de pronto estaban
buscando comida en los botes de basura. Y él, al escribir ahora su libro, reflexiona que la primera vez que lo hizo fue para ayudarle a otro mendigo a escoger bien la comida. ¿Qué comida puede uno encontrar en un bote de basura? Bueno, así que dice que ese hombre le ayudó a aquel mendigo a buscar, pero sin darse cuenta, cuando él como que reacciona, se dio cuenta que ya estaba metido en eso y comiendo un pan ahí que todavía no se caducaba, buscando plátanos, buscando fruta dentro de ese bote de basura. Pasaron muchas situaciones y ese hombre se hizo pordiosero y se alejó de la ciudad, y ese hombre empezó a vivir en una cueva. Se empezó como a volver loco. Pasó tiempo, su cabello creció, su ropa se rompió, se veía como un pordiosero. Pero él dice, escribe en su libro, que un día alguien aventó una Biblia a la cueva donde él vivía. Y él la tomó y empezó a leer la Biblia. Y ese hombre que vivía fuera de la ciudad, que vivía en una cueva, se encontró con el Señor Jesús al leer la Biblia. Y ese hombre cambió. A tal grado que ahora escribe un libro, él guarda el sábado, ese hombre. Pero Dios quería a ese hombre, pero ese hombre salió de esa cueva, abandonó ese lugar sucio, fue y cambió de ropa, cambió de vida, y ahora ese hombre ya no vive en una cueva. Y Dios lo cambió de vida, pero Dios lo llevó hacia un lugar de adoración, hacia una iglesia. Y él pudo haberse quedado allá en la cueva y pudo quedarse a adorar a Dios en esa cueva. Pero Dios lo llevó hacia un lugar donde había más personas, había más hermanos, y era un centro visible de adoración a Dios. Ahora, aquí vemos que una de las razones u otra de las razones para levantar un santuario era un centro de adoración visible. Un lugar, hermanos, cuando estuve en Tenango abriendo campo, cuando salí de la escuela misionera, cuando uno está en una iglesia cada sábado, cada domingo, cada miércoles y cada viernes, si ves 15, 20, 30 hermanos, y de pronto te vas a un lugar donde estás tú solito, donde no hay nadie más, donde no hay una iglesia, donde no hay un templo, donde llegas a un lugar donde el frío te cala hasta los huesos, y vas a pasar tu primer sábado tú solo ahí en casa. Qué triste, y cómo se extraña estar en la iglesia. Cuando me quedé solo ahí en Tenango, el primer sábado, veía tan grande la casa y decía, Señor, yo quiero llenar esta casa. Y haciendo obra misionera, siempre la gente te dice, ¿y dónde está tu templo? No tengo templo. Y en cierta ocasión yo iba caminando y parece que como que la gente ya nos empieza a conocer que somos misioneros. Y yo vivía casi en el centro de Tenango, y en cierta ocasión empecé a hacer obra misionera a un extremo de Tenango, rumbo a Tenancingo. Y allá iba todos los días y llevaba mi mochila, llevaba mi Biblia, iba caminando.
Y recuerdo que había un hombre, un mendigo tirado en la banqueta. Y cuando pasé cerca de ese mendigo me pidió una moneda. No recuerdo si llevaba, pero él estaba ahí sentado en la banqueta. Y yo en esa ocasión me senté ahí con él. Y ahí estaba con ese mendigo. Y yo le dije que era misionero, que había llegado a Tenango como misionero. Y ese mendigo me dijo: ¿y dónde está tu templo? Y le dije: buena pregunta, pero es que te ando buscando a ti, le dije al mendigo. ¿Es para qué? Digo: para que tú me ayudes a construir el templo. A eso vine. No tengo templo, no hay templo aquí en Tenango, le dije. Pero ando buscando a gente como tú que me ayude a construirlo. Y él me dijo: sí, aquí estoy siempre, puedes venir a buscarme. Y bueno, ya no volví a buscarlo porque me movieron de Tenango, ¿no? Pero siempre la gente eso pregunta. Y Dios levantó ese santuario porque Él quería aún tener un centro de adoración visible. Y consistía un baluarte contra la adoración de los numerosos dioses de los paganos, como habíamos visto. ¿Sí? Y también constituía una protección contra la idolatría y acercaba a Dios a su pueblo y hacía que su presencia entre ellas fuera algo real. Esa era la razón del santuario. Y hermanos, los lugares, resulta, bueno, que cuando estaba ahí en Tenango, en esa ocasión ahí no hay iglesia, pero me tocaba visitar la iglesia de Malinalco, los hermanos de Toluca, que ahora ya tienen templo, en aquel entonces no estaba terminado, y los hermanos de Coatepec Arinas. Cuando yo llego a Malinalco, fui un martes, me llevaron, yo no conocía, y yo vi la iglesia, y yo me alegré, porque dije: aquí sí hay hermanos, porque aquí sí hay iglesia. Bueno, conocí a una hermana ahí que vivía ahí cerca del templo, y bueno, quedé de ir a visitarlos el sábado siguiente. Yo llego el sábado, como de costumbre, antes de las 9:30. Sabemos que empezamos a las 9:30. Se llegaron las 9:30 y no llegaba nadie. 9:40, las 10. Yo dije: bueno, no sabía si empezar solo o esperar a los hermanos o qué hacer. Y por ahí como de las 10:20 empezaron a llegar unos cuantos. Y bueno, yo dije: bueno, ¿por qué llegarán tan tarde? Pero como yo era el nuevo, pues no dije nada. Empezó el programa normal. Bueno, me di cuenta que empezaban a las 10:30. Pero yo empezaba a ver gente en la iglesia. Llegaron 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. Cuando empecé a platicar con ellos y a hacer la labor misionera, los hermanos solamente se reunían en sábado y en la mañana, y a veces en la tarde, y unos se iban, pero el domingo, el miércoles y el viernes no estaban. Y yo le dije: hermanos, si yo pudiera llevarme este templo a Tenango, con gusto me lo llevaría, porque allá me preguntan dónde está la iglesia, y aquí tenemos iglesia y no venimos a la iglesia. Y no somos como David: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo sé que es difícil y a mí mismo me cuesta trabajo a veces dejar de hacer las labores e ir al culto entre semana, más los domingos, ¿no? Que es el día que estamos quizás más en casa, y como que ir a la iglesia y es a las 6:30 y más va a predicar este hermano, no, mejor no voy. Pero Dios deseaba tener un lugar donde encontrarse, hermanos, con su pueblo. Pero ahora vamos un poquito más allá. ¿Cómo realizaron el santuario?
Éxodo 25, versículo 9, dice, conforme a todo lo que yo te muestro, a saber, el diseño de la habitación, el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Dios pidió que hicieran un santuario, pero también les dio el modelo para hacer ese santuario. Y Éxodo 25, 40 dice, mira, que lo hagas según el diseño de ellos que te ha sido mostrado en el monte. Dios, hermanos, pidió que hicieran un santuario, pero les dijo cómo lo tenían que realizar. Ahora, Dios le dijo a Moisés, hazlos conforme al diseño que te ha sido mostrado en el monte. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde está el diseño original del santuario? Vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas 30, 27. La palabra de Dios dice así. Después, los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación ¿de qué? Del santuario. ¿A dónde? Al cielo. ¿En dónde está el santuario? En el cielo. El modelo original, hermano, está allá arriba en el cielo. Y dice ahí la palabra de Dios que en esa ocasión la oración llegó hasta la habitación, al santuario del cielo. Ahora, Salmos 20, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así, Salmo 20, 1 y 2, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Nuevamente David habla que Dios envía ayuda desde el santuario. Y hay muchos textos, otro está en Salmos 46, 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Salmos 102, 19, dice, porque miró desde lo alto su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra. El modelo original de ese templo está ¿en dónde? En el cielo. ¿Y de qué parte se conforma el santuario? El santuario tiene tres partes, o tenía tres partes. Tenía el atrio, lo que podríamos conocer como el patio del santuario, ¿sí? Tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Ahora, hermanos, cuando Cristo asciende de la tierra al cielo, ¿a qué lugar se fue? ¿Y cómo podemos comprobar eso? Lo podemos hacer, pero vamos a ver otro texto. ¿Sí? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando Cristo asciende al cielo, mis hermanos, Cristo entra al lugar santo. Y ahí estaba el trono de la deidad. Aquí dice la palabra de Dios, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y qué cosas había en el lugar santo? A ver, el candelero, ¿qué más había? La mesa de los panes, ¿qué más había? El altar del incienso. Ahora, mañana, el tema de mañana es ataque al santuario. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué representa el candelero de los 7 brazos? ¿Qué representaba? ¿Qué representaba?
No precisamente las 7 iglesias. Ese santuario, en ese tabernáculo, en el lugar santo había el candelero de 7 brazos, ¿sí? Que ese candelabro tenía luz, tenía aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y la luz es símbolo de la palabra de Dios, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y había una mesa con ¿cuántos panes? 12 panes. Que esos panes se cambiaban cada sábado. Por eso venimos cada sábado a la iglesia por pan nuevo. Y ese pan también representa la palabra de Dios. Y ese pan también representa a Jesús. Y también estaba el altar del incienso. ¿Y qué representaba o representa el altar del incienso? La oración, mis queridos hermanos. Eso estaba ahí en ese lugar. Y sigue diciendo, Hebreos 9:24, no entró Cristo en lugar santo hecho de mano, que es mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. ¿Sí? Así que Cristo entró al lugar celestial, mis queridos hermanos, a ese lugar, al lugar santo. ¿Sí? Hay quienes creen que Cristo cuando ascendió llegó al lugar santísimo, porque hay un error de traducción en Hebreos. Pero podemos nosotros comprobar con la Biblia que Cristo entró y llegó al lugar santo. Porque Juan lo ve en medio de los 7 candeleros. ¿Y los candeleros en dónde están? En el lugar santo. Y mucha gente, hermanos, en la actualidad ha confundido Apocalipsis. Y muchas personas, como no conocen el santuario, no entienden Apocalipsis. Y Apocalipsis, hermanos, sigue la secuencia del santuario. Por eso es tan importante conocer nuestro santuario. Ahora, mis queridos hermanos, hemos comprendido cuál fue la razón por la cual Dios levantó un santuario. Y quiero concluir en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. ¿Qué tenemos, hermanos, que hacer ahora? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Cristo entró al santuario celestial y Él, mis queridos hermanos, nos invita a que nosotros nos acerquemos, dice el versículo, sigue diciendo, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y escuchen lo que dice el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Dios desea que tú y yo entremos por fe al santuario celestial. Allá tenemos un representante, y ese representante es Jesús. Y Jesús nos dice, y la Biblia nos dice, que no tenemos a alguien que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Tus luchas, Jesús las luchó. Tus tentaciones, Jesús las padeció. Él llevó, dice Isaías, nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Dios desea, mis queridos hermanos, que entremos hasta ese lugar. Vayamos a Salmo 150, versículo 1.
Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, dice la Escritura. ¿A qué venimos hoy? Alabar a Dios, mis queridos hermanos. Dice el versículo 6: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hermanos, creemos que Dios está en este lugar. Y hemos venido a glorificar su nombre. Y Dios desea morar en cada uno de nuestros corazones. Y el día de hoy, mis hermanos, pidámosles a Dios que podamos entrar en su santuario celestial por medio de la sangre de Cristo, porque Cristo está ministrando actualmente en el lugar santísimo, haciendo un juicio y presentándonos justos delante de Dios por medio de su sacrificio. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.